El tema a tratar en este video serán las resistencias térmicas. Con las resistencias térmicas lo que se hace es hacer una analogía con las resistencias eléctricas que se pueden ver en la ley de Ohm. En el caso de la ley de Ohm tenemos un flujo de corriente que es igualado, que es directamente proporcional a una diferencia de potencial, lo que se conoce como voltaje también, e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica, que es lo que hace que mientras mayor sea la resistencia eléctrica, menor sea esta corriente. En el caso de la transferencia de calor, lo que se hace es tener un flujo de calor, que correspondería al flujo de corriente, directamente proporcional a la diferencia de temperatura, que en este caso sería la diferencia de voltaje, inversamente proporcional a la resistencia térmica. Lo que quiere decir que a mayor resistencia térmica, menor será el flujo de calor. Para poder encontrar estas resistencias térmicas, lo que se hace es derivar la ley de Fourier, donde aquí tenemos ya los elementos nombrados anteriormente, que sería el flujo de calor y la diferencia de temperatura. Por lo tanto, la resistencia térmica la podemos encontrar dentro de estos elementos. Al tener diferentes tipos de coordenadas, nosotros tenemos diferentes tipos de resistencia, una para cada una de ellas. También se le puede agregar la resistencia en el caso de convección o conducción. En el caso de la conducción tenemos que para coordenadas cartesianas la resistencia es proporcional a la distancia que hay entre los dos puntos de diferente temperatura e inversamente proporcional a la conductividad térmica y al área. Eso quiere decir que mientras más separados estén los puntos, mayor será la resistencia y menor el flujo de calor. Y lo contrario con el área y con la conductividad térmica. Mientras mayor sean estos valores, menor será la resistencia y el flujo de calor aumentará. Así con las coordenadas cilíndricas, tenemos que la resistencia es proporcional al logaritmo de la razón de las distancias, o en el caso de las coordenadas esféricas, es proporcional a la resta de las distancias e inversamente proporcional a la multiplicación de estas. Al igual que con las resistencias eléctricas, al tener hartas resistencias térmicas unidas, se puede hacer una resistencia equivalente, que lo que hace es simplificar los problemas de cálculo. Para el caso de la resistencia en serie, tenemos que una resistencia equivalente será simplemente la suma de estas dos, mientras que la resistencia en paralelos, el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias. Esto también se puede generalizar para n resistencias. Y para aterrizar más el asunto de las resistencias térmicas, lo veremos aplicado en un problema. Aquí tenemos dos paredes separadas por una distancia de 5L, las cuales tienen dos fierros conectados entre ellos. Las paredes tienen una constante térmica K y un área transversal 5A, mientras que los fierros tienen una conductividad térmica K' y un área A. Lo que haremos es analizar cómo es el flujo de calor en esta pared, a través de estos dos elementos. Y también destacar que tenemos una temperatura A y una temperatura B. Lo que se hace con esto es sacar la resistencia equivalente entre los cuatro elementos. Al estar en las paredes, los fierros en paralelo, lo que se hace es sacar su resistencia equivalente en paralelo y después quedarían tres elementos en serie. Por lo que tenemos que la resistencia equivalente es la siguiente. Y analizando el flujo de calor, simplemente hacemos el mismo análogo con la ley de Ohm. Flujo de calor, diferencia de temperatura y nuestra resistencia.